Al volvernos discípulos de Cristo y ciudadanos del reino de Dios, estamos en esta vida con un propósito, que es predicar su palabra. Pero no solo eso, sino al mismo tiempo vivir de manera práctica esa palabra. Lamentablemente, muchos seguidores de Cristo tardamos demasiado tiempo en hacer real y práctica la vida del reino de Dios. El tiempo no da por resultado madurar en la fe. Podemos pasarnos mucho tiempo escuchando y asistiendo y no madurar. El conocimiento bíblico, que no es malo, tampoco nos ayuda. Lo que realmente refleja una vida de madurez espiritual, amados hermanos, tiene que ver cuando vivimos, cuando hacemos práctica la vida. Muchos creyentes, muchos seguidores de Cristo, viven por muchos años confundidos, sin entender la voluntad de Dios, sin entender el reino, caminando sin confianza, torpemente, en duda, tomando decisiones equivocadas, mayormente cuando vienen los tiempos de crisis. Todo esto lo estuvimos platicando la vez pasada. Pero hay todavía algunas otras cosas que también a muchos discípulos del Señor le estorban. Y una de ellas son que viven por muchos años hasta que se les es revelado, afanados, estresados, angustiados por las circunstancias, por el hoy, por el mañana. Sin darse cuenta, se suben a la misma corriente de este mundo, que es un mundo de afanes, de ansiedades, de logros personales o frustración porque no hay esos logros personales. Y muchos creyentes, sin darse cuenta, caen en esa corriente de este mundo y se vuelven muy afanosos también. Se vuelven muy seguidores de la corriente de este mundo. Y eso nos lleva a tener una vida cristiana, una vida en el Señor muy inestable. Hoy vamos a ver a través de la palabra que precisamente son los afanes los que nos están jugando una mala pasada a muchos creyentes. Porque entonces entramos a valles de incredulidad y de duda. La carta a los Hebreos, que es la que vamos a seguir estudiando, estamos en el capítulo 3, capítulo 4. La carta a los Hebreos es una carta escrita precisamente a discípulos del primer siglo, que estaban pasando por tribulación, eran creyentes de origen hebreo, cuyo pueblo judío, su mismo pueblo, los estaba persiguiendo, los estaban despojando de sus propiedades, era gente desplazada, como hoy también sabemos de muchos casos, por los mismos de su pueblo, solo porque ellos habían creído que Jesucristo es el Mesías como nosotros. Estos discípulos estaban inquietos, obviamente, estaban confundidos, estaban desconfiados, resultado de las condiciones que estaban pasando. Y, escuche, ellos estaban sin un futuro humanamente seguro. No sabrían qué pasaría el día de mañana. A este tipo de creyentes, Dios inspiró al escritor de la carta a los Hebreos a que les escribiera esta carta que hoy tenemos nosotros delante de nosotros. Y que, hermanos, nos va a servir, definitivamente nos va a servir a todos para que podamos entender cuál es la vida que el Señor quiere que vivamos. Así es que le voy a pedir que vaya al versículo 16 del capítulo 4. Capítulo 4, versículo 16. Y lea conmigo, en Nueva Versión Internacional, esta parte que será el desenlace de lo que vamos a platicar. ¿Lo puede leer conmigo? ¿Tiene una Biblia a su mano, a su alcance, que Nueva Versión Internacional? Léalo conmigo. Dice así: así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir la misericordia y encontrar la gracia que nos ayuden oportunamente. ¿Lo lee conmigo en voz alta? ¿Vale? Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir la misericordia y encontrar la gracia que nos ayuden oportunamente.
Esta verdad que está plasmada ahí, que hoy vamos a analizar, nos hará libres de los afanes que nos originan la incredulidad y que a su vez nos llevan a la desobediencia. Por el Espíritu Santo podremos ver en esta plática, por la palabra, que los afanes que a veces no vemos como malos, sino que a veces hasta los podemos bañar de virtud. Es que soy muy chambeador, es que soy muy progresista en cuanto a hacer cosas, soy muy de moverme, soy muy de tener mis planes, soy muy decidido. Ese tipo de cosas que a veces bañan afanes que sin darnos cuenta, la palabra nos lo enseña, nos van a llevar a la incredulidad en algún momento y posteriormente nos van a llevar a la desobediencia. Toda persona afanosa acabará haciendo cosas que no le agradan a Dios. Entonces es importante lo que vamos a platicar. Ahora, como la vez pasada, porque la vez pasada analizamos el versículo 12, hoy vamos a analizar el versículo 16. Todo comienza en el capítulo 3, ¿se acuerda? Todo comenzó en el capítulo 3. Así que le voy a pedir que se regrese un poquito y hagamos un recorrido nuevamente para reincorporar nuestra mente a la palabra y podamos terminar en el versículo 16. El capítulo 3 comienza haciendo una exhortación en el versículo 6 a que mantengamos nuestra confianza y nuestra esperanza en Jesucristo. Claro, los creyentes de ese tiempo están pasando por persecución, están pasando por problemas, y la exhortación es a que se mantengan en esa confianza y que se mantengan en esa esperanza. Luego el escritor de Hebreos se va y trae el Salmo 95, ¿se acuerda que platicamos eso? Se trae el Salmo 95. Sígalo, está en el versículo 7 al 11. Yo lo voy a leer, pero lo voy a leer directo del Salmo 95, ¿sale? Va a tener una pequeña variación, pero me va a ayudar para lo que quiero explicar. Pero es el Salmo 95, versículo también del 7 al 11. Dice así, lo trae el escritor a la carta a los Hebreos. Si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan sus corazones como en Meribá, como aquel día en Masa, en el desierto. Cuando sus antepasados me tentaron, cuando me pusieron a prueba, a pesar de haber visto mis obras. 40 años estuve enojado con aquella generación y dije, son un pueblo que siempre se aleja de mí, que no reconocen mis caminos. Así que en mi enojo, primera cosa, Dios sí se enoja. Algunos piensan, ay, Dios nunca se enoja, sí se enoja, ¿cómo que no se va a enojar? Entonces dice, así que juré en mi enojo hice este juramento, jamás entrarán en mi reposo. Eso está en el Salmo 95. ¿Se acuerda que hace 8 días vimos que el Salmo fue escrito aproximadamente 1000 años antes de Cristo? Y ese Salmo lo trae el escritor de Hebreos. Pero el Salmo cita un lugar llamado Meribá y un lugar llamado Masa. Y entonces, hermanos, eso nos ayuda porque uno puede encontrar eso está en Éxodo 17. ¿Vale? No lo busques, se lo quiero leer para que tengamos todo el cuadro completo. En Éxodo 17 sucedió lo siguiente. Dice que el pueblo de Israel acampó en Refidim, pero en Refidim no había agua para beber. Así que discutieron con Moisés. Pongo una pausa. Lo más maravilloso de la Biblia es que habla de personas como nosotros. Usted cuando se está bañando y se acaba el agua, ¡qué felicidad! Entonces dice, mi mejor día, y enjabonado, ¿no? Entonces, una cosa. O la esposa cuando va a hacer la comida y abre la llave y no hay agua, ¿no? Y ese día se le ocurrió lavar, ¿no? Y trajo toda la ropa y él la tiene y no hay agua. Siempre que no hay agua, nuestro estado de ánimo, ¿qué? Cambia. Principalmente a enojo. Ahora, imagínense un pueblo, 600,000 hombres, sin contar mujeres y niños, en el desierto, no en Fortín, sino en el desierto, ¿sí? Y llegan a un lugar que se llama Refidim y no hay agua. Obviamente, hermano, hay una molestia, obviamente hay una desesperación.
Solamente hay un pequeño detalle. ¿Cuál? Que días antes, ellos, o ya llevaban unas semanas antes, habían empezado a ver milagros de parte de Dios. No solo en Egipto, sino cuando con mano poderosa salen de Egipto y llegan al Mar Rojo. Y Faraón, incitado por Dios, porque la Biblia dice que Dios incitó a Faraón, va a perseguirlos, y ellos ven el milagro, pues uno de los milagros más tremendos que cualquier ser humano puede haber visto. Que el mar se abra y una columna, una pared de agua de un lado y otra pared de agua, y por ahí pasaron en tierra seca. Hermano, esta gente vio ese milagro, lo vivió, no se lo platicaron, lo vio, él pasó, él vio, él se dio cuenta. Esta generación vio eso. Esa generación vio caer maná. Esta generación vio como unas aguas amargas se volvieron aguas dulces. Esta generación. ¿Estamos de acuerdo? Ok, pues sigo leyendo. Acamparon en Refidim, no había agua, así que discutieron con Moisés. Danos agua de beber. Le exigieron. ¿Por qué discuten conmigo?, se defendió Moisés. ¿Por qué provocan al Señor? Porque Moisés sabía que no había sido, como dicen los chavos, onda de él sacarlos. Él también era un enviado. Digo, yo nomás hice lo que Dios me dijo. Yo ni quería venir, por cierto. Si les platicara mis patoaventuras con Dios, les diría que yo ni quería venir. Me rehusé. Ahora me están echando a mí la culpa de todo. No, danos agua de beber. Versículo 3. Pero los israelitas estaban sedientos y murmuraron contra Moisés. Pero no crea que murmuraron. Ay, ese Moisés, no. Murmurar significa, empezaron a hablar mal de él, empezaron con enojo a levantarse contra él. ¿Para qué nos sacaste de Egipto?, reclamaban. Solo para matarnos de sed, a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados. Clamó entonces Moisés al Señor y dijo: ¿qué voy a hacer con este pueblo? Solo falta que me maten a pedradas. De verdad que estaban enojados, y cualquiera. Adelántate al pueblo, le aconsejó el Señor. Llévate contigo a alguno de los jefes de Israel, pero lleva también la vara con la que golpeaste el Nilo. ¿Se acuerda que Moisés usó una vara para el Nilo y se volvió sangre y todo eso? Le dijo, esa llévatela. Ponte en marcha, porque yo estaré esperándote junto a la roca que está en Horeb. Dale un golpe a la roca y de ella brotará agua para que beba el pueblo. Así lo hizo Moisés a la vista de los jefes de Israel. Y cuando el agua empezó a brotar, todos se pusieron felices y contentos. ¡Qué padre, que Dios es poderoso! No, sí, yo decía que sí, va a pasar eso, pero Moisés sabía algo y dice lo siguiente. Entonces, yo estaré, dice, dale un golpe a la roca y de la roca saldrá agua para que beba el pueblo. Así lo hizo Moisés a la vista del pueblo. Pero además de golpear la roca, a ese lugar Moisés lo llamó Masa. Ahí está. Esta es la referencia del Salmo 95 y la referencia de Hebreos 3. A ese lugar le llamó Masa y también le llamó Meriba. ¿Sí? Y esas palabras, hermano, tienen que ver con contender con Dios y la incredulidad. Entonces, como que Moisés, hermano, se las guardó. Y dijo, ustedes me querían matar, ¿no? Ok. Pues ahora este lugar va a recordar este momento. Ahora se va a llamar Masa y Meriba. Y cuando pregunten ¿por qué? Porque los israelitas altercaron con Dios. Se las guardó, Moisés se las guardó. Dice, además ese lugar lo llamó Masa y también Meriba, porque los israelitas habían probado al Señor y altercado con él. Y esta es la parte a mí que más me pega en mi espíritu, hermano. Porque decían, ¿está o no está el Señor entre nosotros? Ellos tenían esta lógica, hermano. La lógica era, si se abrió el mar, Dios está con nosotros. Si el agua amarga se volvió dulce, Dios está con nosotros. Si no hay agua, Dios no está con nosotros. Esa era su lógica. Pero esa lógica, esa manera de pensar, fue un estorbo. Fue un estorbo. ¿Por qué? Porque, hermano, la palabra del Señor, regresándonos a tu lectura de Hebreos 3, del Salmo 95, dice
En el versículo dice, cuando sus antepasados me tentaron, ese fue el momento, cuando me pusieron a prueba, a pesar de haber visto mis obras. Es decir, dudabas de Dios aunque habías visto sus obras. 40 años estuve enojado con aquella generación. Es que no fue solo esa vez, fue continuamente, que ellos dudaban de Dios. Les decían, Dios ya nos dejó, Dios ahí estaba. Pero miren lo que dice, esta parte es tremenda. 40 años estuve enojado con esa generación y dije, son un pueblo que siempre se alejan de mí. O sea, son un pueblo que no confía en mí. Son un pueblo que dudan de mí. Quisieran estar viendo un milagro tras otro, tras otro, tras otro en todo momento. Y en cualquier momento que se vaya una adversidad, dudan de mí. Que no reconocen mis caminos. Así que en mi enojo hice este juramento. Jamás entrarán en mi reposo. Así que Hebreos dice, no les vaya a pasar lo mismo que a ellos. Mire, el versículo 16 del capítulo 3, quisiera que lo leyéramos, dice lo siguiente. Es una advertencia para que no nos pase lo mismo. Dice, ahora bien, ¿quiénes fueron los que oyeron y se rebelaron? ¿No fueron acaso todos los que salieron de Egipto guiados por Moisés? ¿Y con quiénes se enojó Dios durante 40 años? ¿No fue acaso con los que pecaron, los cuales cayeron muertos en el desierto? ¿Y a quiénes juró Dios que jamás entrarían en su reposo? Sino a los que desobedecieron. Como podemos ver, no pudieron entrar por causa de su incredulidad. Ve, hermano, cómo la falta de fe, que es la incredulidad, nos va a llevar siempre a la desobediencia a Dios. Por eso Dios juró que esa generación no entrarían en su reposo. ¿Vale? Ok, vamos al capítulo 4. El capítulo 4 comienza con algo muy interesante. Dice, cuidémonos. ¿Qué dice? Cuidémonos. ¿Te habla a ti el Señor en esta mañana? ¿Tarde? ¿Sí? Porque nos está diciendo a todos, cuidémonos. Porque a todos nos puede pasar. Así es que cuidémonos. ¿Vale? Cuidémonos, por tanto, no sea que, aunque la promesa de entrar en su reposo sigue vigente. A ver. Eso lo platicamos, pero lo quiero retomar. A ver. Dios le dijo al pueblo de Israel en el desierto, no entrarán en mi reposo. Y efectivamente no entraron, ese pueblo no entró ¿a dónde? A la tierra prometida. El escritor de Hebreos dice que la promesa del reposo sigue vigente. Nada más que esa promesa de no entrar o sí entrar fue 1400 años antes de Cristo. Y efectivamente esa generación que fue incrédula no entró. Todos los niños, dijo el Señor, todos los que tú dijiste que iban a morir, tus niños que iban a morir, ellos van a entrar. Y solamente entró Josué y Caleb, ya grandecitos. Ni Moisés entró. Pero entonces pensamos que entrar en Canaán, la tierra prometida que hasta este tiempo existe, ahí está en Israel, ese es el reposo. El escritor de Hebreos dice, no, ese entrar al reposo es una promesa que sigue vigente. ¿Por qué? Porque él lee el Salmo 95 que dice, si oyes hoy su voz, no endurezcas el corazón como en Meriba o en Masa donde me tentaron vuestros padres. Y entonces el escritor de Hebreos, por el Espíritu Santo, dice, caray, si el Salmo fue escrito 400 años después, ¿por qué dice, si hoy oyes su voz, no endurezcas el corazón? Porque si no, no entrarás al reposo. Porque supuestamente ya el pueblo de Dios había entrado al reposo. Revelación del Espíritu Santo al escritor de Hebreos. Y entonces entrar a Canaán no era el reposo. Entrar a Canaán no era el reposo. Porque entonces dice, hay otro reposo. Y dice el versículo, cuídense, porque está vigente todavía la entrada a otro reposo. Sigo leyendo.
versículo 2. Porque a nosotros, lo mismo que a ellos, se nos ha anunciado la buena noticia, pero el mensaje que escucharon no les sirvió de nada, porque no se unieron a la fe a los que habían prestado atención a este mensaje. Versículo 3. En tal reposo entraremos. ¿Cómo dice su Biblia? Entramos. Tiempo presente continuo. En tal reposo entramos los que somos creyentes. ¿Cuántos creyentes hay aquí, hermano? Levánteme su mano. ¿Usted cree en el Señor Jesús? Amén. Usted dice la palabra, no yo, dice la palabra que usted ya entró al reposo, al verdadero reposo. Que los israelitas entraron a Canaán, pero ese no era el reposo. Ellos pensaron que era el reposo, pero no era el reposo. ¿Por qué, hermanos? Porque Pablo dice que todo lo que fue escrito anteriormente fue escrito para nuestra enseñanza y que todo lo que sucedió anteriormente era una sombra de lo que vendría, pero que la realidad era ¿quién? Cristo. Cristo es la realidad de todo. Y el Antiguo Testamento es sombra. Es decir, hay ejemplos de Cristo. Hay ejemplos de Cristo. Entonces la pregunta que nos tenemos que hacer, ¿qué es el reposo del Señor? Y yo replantearía la pregunta, ¿quién es el reposo del Señor? Y el reposo, hermanos, es Cristo. El reposo es Cristo. Cuando tú entregas tu vida a Cristo, tú entras y ahora vives en Cristo. Y al estar en Cristo, ahora tú has entrado al verdadero reposo del Señor. Por eso el escritor de Hebreos en el Salmo 95 dice, si oyes hoy su voz, no endurezcas el corazón. Porque nadie que es incrédulo puede estar en Cristo. Se necesita fe para estar en Cristo. Una verdadera fe. Una fe genuina, pura, verdadera. No una idea de fe, no, una idea de donde he puesto toda mi confianza en Cristo Jesús. El perdón de mis pecados está puesto en la fe en Cristo Jesús. Todo está puesto en Él. Entonces, el verdadero reposo, hermanos, según el libro de Hebreos, es Cristo. Cristo nos da una vida de confianza y descanso sin afanes, sin ansiedades, en medio de cualquier circunstancia. Mismo lo dijo Jesús en Mateo capítulo número 6, por nada estéis afanosos. Pero lamentablemente, el talón de Aquiles de muchos creyentes es que aunque están creyendo en Jesús, y esa es la idea de Hebreos, no te dice que no estás en Jesús. Si has creído, estás en Jesús. Pero el escritor está, por el Espíritu Santo, tratando de que el creyente sepa dónde está parado, para que vivamos en coherencia, en correspondencia con lo que somos en Cristo Jesús. Alabado sea el nombre del Señor, hermano. Quiero que leamos un poquito más. Mire, el mismo versículo 3 dice algo interesantísimo. En tal reposo entramos los que somos creyentes. Yo digo gloria a Dios, amén. Conforme Dios ha dicho. Así que en mi enojo hice este juramento, jamás entrarán en mi reposo. Ese pueblo no entró. Ni muchas generaciones entraron. Y lamentablemente muchas generaciones de hoy tampoco entrarán. Porque se necesita creer. Ahora, es cierto que su trabajo quedó terminado en la creación del mundo. ¿De quién habla? De Dios. Dios, su trabajo quedó terminado en la creación del mundo. Pues en algún lugar se ha dicho así del séptimo día. Hermano,
Recuerde que cuando Hebreos fue escrito, la Biblia no estaba dividida en capítulos ni versículos, ¿sale? Por eso no dice Génesis 2:2. Pero en realidad en Génesis 2:2 dice que cuando Dios terminó de formar los cielos y la tierra, porque nosotros, hermanos, los verdaderos creyentes, no somos evolucionistas, ¿sí lo sabían? Porque no va a salir un joven ahorita con que, no, hermano, es que nosotros somos de la evolución. Nosotros somos creacionistas. Creemos en la creación directa del hombre. No, hermano, a usted le falta un poco de ciencia. ¿Por qué? Porque está demostrado que la evolución está demostrada. ¿Cuándo has visto a un animal cambiar de forma? No, es que para eso se tardan miles de años. Es fe. La evolución es fe. El creacionismo es fe. Y yo le creo mejor a lo que dice la Biblia y no a lo que Darwin dijo. Alaba el nombre del Señor. Ahora, pero no me quiero salir del tema. Cuando Dios creó las cosas, primer día creó la luz y así todo fue creando, dice que el sexto día terminó todo. Y dice el séptimo día que Dios reposó. ¿Se ha imaginado a Dios reposando? Yo no me lo puedo imaginar. Porque hasta donde yo sé, Dios es todopoderoso. Es más, dice Isaías capítulo 40, ¿no? Los jóvenes corren y se cansan, mas los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, correrán y no se cansarán. Dios no se cansa, hermano. Dios no se cansa. Por lo tanto, hermanos, no entiendo por qué Dios descansó. Sigo leyendo. Es cierto que de su trabajo quedó terminado con la creación del mundo, pues en algún lugar se ha dicho así del séptimo día. Y el séptimo día reposó Dios de todas sus obras. En el pasaje citado también dice, jamás entrarán en mi reposo. Hermano, Dios nos da ejemplo. Dios trabajó 6 días y el séptimo día reposó. Luego le enseñó a su pueblo Israel que trabajara 6 días y el séptimo día ¿qué? Reposar. Pregunta, ¿para qué hizo Dios eso? ¿Para qué? Recuerde, todo fue escrito, ¿para qué? Para nuestra enseñanza. ¿Y todo es sombra de quién? ¿De Cristo? Entonces los israelitas trabajaban 6 días y el séptimo día descansaban, reposaban. No hacían ningún trabajo. Se les iba la venta de ese día. Y el trabajo no lo avanzaban ese día. Pregunta, ¿no tenían ganas de trabajar? El sábado se volvió para ellos un ¿qué? Un problema. Porque la ley decía, ningún trabajo haréis. Imagínense ir a carpintero y el viernes a las 5 ya casi terminaba el trabajo, pero no lo terminaba y no lo podía entregar. Y daban las 6 de la tarde, porque el día judío empezaba a las 6 de la tarde. Siendo las 6 de la tarde, no acabó el trabajo, no cobró. Pero ahorita en 2 horitas me lo echo a reposar. Pero no estoy cansado como el niño. Su siesta, no quiero dormir. Su siesta. Hay niños que dicen, no quiero dormir, que te duermas. En cambio, a los más grandecitos, que te despiertes, ¿no? Pero bueno, eso pasa a veces, ¿no? Pero es que no quiero reposar, quiero terminar mi trabajo. Tienes que reposar. Porque había, hermano, si desobedecían ese mandamiento, desobedecían la ley. Quiero que lo vea. O se lo pongo de otra manera. La mujer que quería tener su casa toda limpia. Y resulta que tuvo visitas el viernes. Y se fue la visita y ni un traste se acordó de lavar. Y le quedó todo el trasterío.
viernes, 5 de la tarde, toda la casa tirada, todos los trastes sucios. 5:45, lavando trastes, rápido, están las 6, no puedes hacer nada. Hermano, así era. Las moscas, las hormigas. No puedes tocar nada. ¿Tienes qué? Hermano, era un descanso que obligado, a fuerza. Pero Dios dijo, yo también descansé, ¿eh? Así es que no pueden decir, es que tú, no, yo también descansé. Trabajé 6 días y el séptimo descansé. Oiga, ¿y para qué? Vamos a seguir leyendo. Todo está aquí, hermano, todo está aquí. Dice, sin embargo, dice, pues en algún lugar se ha dicho del día séptimo, sábado. Y en el séptimo día reposó Dios de todas sus obras. Y en el pasaje citado también dice, jamás entrará en nuevo. Sin embargo, todavía falta que algunos, espero que hoy algunos entren en ese reposo que se llama Cristo. Y los primeros a quienes se les anunció la buena noticia no entraron por causa de su desobediencia. Por eso Dios volvió a fijar un día, que es hoy, cuando mucho después declaró por medio de David lo que ya he mencionado. Si oyen hoy su voz, no endurezcan el corazón. Si Josué les hubiera dado el reposo, Dios no hablaría de otro día posterior. Por consiguiente, queda todavía un reposo especial para el pueblo de Dios. Versículo 10, agárrese de su silla, porque el que entra en el reposo de Dios descansa también de sus obras, así como Dios descansó de las suyas. Amado hermano, los sábados judíos, sin que ellos se dieran cuenta, anunciaban el evangelio, anunciaban la buena nueva, que llegaría un día donde el Mesías, Cristo Jesús, se manifestaría, moriría en una cruz, resucitaría al tercer día, sería ascendido al cielo, sentado a la diestra del Padre, para que todo aquel que en Él crea tenga vida eterna y comience a vivir una vida libre de afanes, preocupaciones y ansiedades, que se llama vivir en el reposo de Dios. El problema está, hermano, que hay muchos seguidores de Cristo que no han entendido y siguen afanosos y afanados haciendo cosas y se desesperan, se cansan, se estresan, se angustian. No tienen tiempo para el Señor. No tienen nada, todo es ocuparse en cosas, hacer cosas. Tengo que lograr esto, tengo que lograr aquello, tengo que tener esto, tengo que tener lo otro. Mis hijos no van a pasar por esto. Y ahí está, y se acaba todo su tiempo de haber caído en Jesús, viviendo afanado, angustiado, estresado, enfermo y desesperado. Y nunca pudo manifestar el reino de Dios. Por una cuestión, nunca entendió el reposo en Cristo Jesús. Porque el reposo es Cristo quien nos da una vida de confianza y descanso, sin afanes, sin ansiedades, en medio de cualquier circunstancia. Por eso dice el versículo 9, por consiguiente queda todavía, dice el versículo 9, queda todavía un reposo especial. Y la palabra griega es sabbat, un sábado especial, hermano. Nosotros, hermano, ¿usted es sabático? Pues sí, en realidad sí lo soy. Pero no en el sábado del calendario, hermano. En el sábado verdadero, porque el sábado verdadero es Cristo. Los otros nada más eran prácticas. Hasta cuando Dios dio el maná, ¿se acuerdan? Le dio el maná al pueblo de Israel en el desierto. 6 días recogerás lo que te vas a comer. No agarres más. El otro día tienes que recoger lo que te vas a comer. Si guardas en la tarde ya está echado a perder, va a oler feo. Y obviamente desobedecían, como ya lo platicamos. Pero llegó el 6º día y le dijo Moisés, dile al pueblo que ahora recoja doble.
Oye, Moisés, pero se va a echar a perder. No, dice Dios que hoy recojas doble, porque mañana no va a haber maná. ¿Qué Dios de veras no trabaja los sábados? Sombra de lo que vendría. Y efectivamente, hermanos, se levantaban los desobedientes que no escucharon la voz a buscar maná, no había. Y los que habían guardado maná el sexto día, su maná no se había echado a perder y podían comerlo. ¿Por qué Dios juega con mi mente? No juega con tu mente, Dios. Dios quiere que le obedezcas, pero para obedecer hay que creer, y para creer, hermano, en el Señor hay que estar libre de afanes. Entonces imagínese, trate de imaginarse, un judío en su tiendita en el desierto. Ya es jueves, ya comió maná, mañana es viernes, o se lo pongo de otra manera, es miércoles, para que me salga bien el ejemplo. Es miércoles. Fue a recoger el maná para él y para sus hijos. Y su mente no le habrá jugado ¿y si mañana no hay? ¿Y si mañana no hay? Pero ¿y si recojo más? ¿Y si al rato apesta y todos me ven feo? Ahora sí que es el apestado. ¿Y si mañana yo se agarré y le dije, todos me agarraron, pero yo se agarré? Mejor no, mejor sí. Ahí está el estrés, ahí está el afán. Pero alguien que confiaba en el Señor decía, Dios nos dijo que mañana habrá. ¿Y mañana qué? Habrá. Eso es fe. Ahora imagínense ese viernes, que tenemos que agarrar doble hoy. Ay, no creo. Mañana va a haber. No dijo Dios que no. Es que siempre Dios me cambia la jugada. A lo mejor se lo inventó Moisés. Es decir, hermano, las personas de la Biblia eran personas como nosotros. Por eso la Biblia, la palabra de Dios, habla de personas reales. ¿Usted no tiene pensamientos en su cabeza que le golpean? Todos. Pero nuestro reposo es ¿quién? Cristo Jesús. La ansiedad y el estrés son la enfermedad del siglo XXI. 40% de la población mundial lo padece. Entre los síntomas más comunes de este problema destacan la irritabilidad. ¿Qué tienes? Nada. Bueno. ¿Y voy de esa cara? ¿Cuál cara? Bueno. Irritabilidad, la ansiedad, los problemas de sueño, los dolores de cabeza. A veces los síntomas son menos evidentes, manifestándose con apetito voraz o por el contrario, falta de apetito. Erupciones cutáneas, crisis o problemas gastrointestinales, dolores musculares, consumo excesivo de tabaco, alcohol, etc. Algunas personas se sienten constantemente indispuestas y está indispuesta. Y fulana está indispuesto. Con un malestar difuso que no son capaces de explicar. E inician un largo peregrinar de médico en médico, de prueba en prueba, sin encontrar una explicación para su dolencia. Y ya hasta se inventan nuevas palabras los médicos hoy. ¿Sí? Fibromialgia. ¿Qué es eso? Que le duele todo. Escuche la definición de estrés. El estrés es una respuesta adaptativa ante la demanda del entorno que supera nuestras capacidades. Estrés es una respuesta adaptativa del cuerpo, del sistema nervioso, ante una demanda del entorno que supera nuestras capacidades. Circunstancias reales o imaginarias. Así lo define estrés, Esto lo saqué de definición, no de la Biblia. El estrés es una respuesta adaptativa ante una demanda del entorno que supera nuestras capacidades. Y son demandas reales o imaginarias a las cuales no les podemos hacer frente. Es decir, hay muchas cosas que nos preocupan, que están en nuestra imaginación, que están en nuestra preocupación, no van a pasar
muy probablemente nunca pasen, pero yo me desgasto en ella. Ya nació mi bebé. Y ahora la universidad. No, así que no inventen. Es que tener niños sale caro. ¿Ya tuviste muchos niños? No, es que tener hijos sale caro. ¿Tienes hijos? No, entonces. Novia, tampoco entonces. O sea, ¿de qué se trata? Son cuestiones que nos imaginamos. ¿Y si pasa esto? ¿Y si pasa el otro? ¿Y si pasa aquello? Hermanos, el pueblo de Israel en el desierto vivía estresado. Léalo, vivía estresado. Vivía angustiado. Hermano, no, luego decimos, no, si yo hubiera visto el mar abriéndose así, hijo, no, hombre, yo hubiera pasado y tomándome foto, no había celulares en aquel tiempo. Una selfie ahí, ¿no? Viéndola. Hermanos, los hijos de los israelitas en el desierto nunca disfrutaron de la presencia de Dios. Todo el tiempo estaban angustiados por el mañana. Y nunca se dieron cuenta que el Todopoderoso los acompañaba. Y siempre se cuestionaron, ¿estará Dios con nosotros? ¿O ya nos habrá abandonado? Wow. El estrés en realidad, ¿se acuerdan lo que vimos hace 8 días? La palabra de Dios separa el espíritu del alma. El estrés en realidad es una vida de afanes que se originan, ahí le va. ¿Por qué se origina el estrés en las personas? Ahora voy a hablar de los creyentes, yo dejo a los de afuera, a los creyentes. El estrés en realidad es una vida llena de afanes. ¿Pero dónde se originan? En la incredulidad. Lea todo Hebreos. En la incredulidad. Cristiano que anda afanoso es un cristiano incrédulo. No, hermano, no, yo no soy incrédulo, yo sí creo en el Señor. No, eres incrédulo. No, es que yo sí el Señor es el que está conmigo. Entonces, ¿por qué estás estresado? No, es que primeramente Dios mañana. Entonces, ¿por qué te preocupa? Déjeme contarle una de mi esposa. Casi nunca cuento una de mi esposa, pero me dé permiso. Ya me dijo que sí, ok. Obviamente, cuando ya la conté, porque ya la repito mucho. Nuestros hijos pequeños, teníamos nada más 3, no los 5 que hoy tenemos, 6 con Gerardo, que nos ha salido bastante complicado, por cierto. Los 3 niños pequeños, dejamos nuestros trabajos cuando el Señor nos llamó de pastores. Mi esposa trabajaba, yo también trabajaba cuando supimos el llamado de Dios. Llegamos a un sistema un poco diferente al que estamos hoy, donde a los pastores no se nos permitía trabajar en otra cosa, aunque tuviéramos necesidad. Es bastante complicado porque la Biblia no dice eso. La Biblia dice que puedes trabajar, pero en ese modelo no podías. Y a veces teníamos ciertas carencias, no muchas, no podemos quejar, pero el enemigo empezó a trabajar en la mente de mi esposa. Y le empezó a decir, el día que tu esposo se muera, tú te quedas en la calle. Porque llevábamos tiempo y ella había dejado su trabajo, ya habíamos perdido contactos, ya habíamos perdido todo el ambiente laboral. Y ella batallaba mucho en su mente con eso. Así un día de repente me dijo, quiero trabajar. Le digo, ¿trabajas mucho? No, aparte quiero trabajar. Le digo, bueno, mira, creo que andamos más o menos, no andamos tan mal como para que. No, es que el día que tú te mueras. Y si tú te mueres, le digo, no va a morir. No, bueno, tú lo sabes, el día que tú te mueras, yo salgo más disparada de aquí más rápido de lo que pensamos, porque tú eres el pastor, no yo. Y yo ya me quedé.
con mis 3 hijos. No, ya no estoy trabajando, ya perdí, no, yo tengo que meterme al ambiente laboral, no, yo no puedo. Le digo, a ver, tranquila. No, quiero trabajar. Y así pasó un tiempo, entonces empezó a hacer una crisis en ella. Ya me había matado, fíjese. Todavía estoy aquí. Hoy estamos separando el alma del espíritu, porque a todos nos pasa. Y bueno, empezó a hacer una crisis. Hasta que un día le digo, a ver, siéntate. Bendito el Espíritu de Dios que siempre me ha echado la mano. Siempre me ha echado la mano el Señor. Soy re malo para memorizar textos bíblicos. Bueno, siempre traigo mi Biblia para no decirlos mal. Pero el bendito Espíritu Santo me trae un pasaje. Joven fui y he envejecido. Está en el libro de los Salmos. Y no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Me lo sopló el Espíritu Santo. Dile esto. Le digo, Juanita, siéntate. ¿Dios es bueno o es malo? No, es bueno. ¿Ok? ¿Somos siervos de Dios o no somos siervos? No, sí. Bueno, ahí te va. Dice el Señor en su palabra, joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. ¿Lo crees o no lo crees? Sí, lo creo. Ya, está resuelto todo. Sigamos la vida. Es un afán. Y el afán te va a llevar a la incredulidad, y la incredulidad te va a llevar a la desobediencia. Pero la palabra de Dios llega y te dice, esto es así. Y yo te voy a decir una cosa, hermano. Si tú eres un justo delante de Dios, justificado por la fe, porque nadie es justo por sí mismo. Pero si tú eres un justo justificado por la fe, valga la redundancia, párate en la palabra y di que no habrá justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. El diablo te va a soplar aquí. No, entra en este negocio aunque sea chueco, pues ya, no importa. Chistes a ganar. Bueno, sí, es que está dura la cosa. Ya cuando empezamos a decir está dura la cosa, estamos diciendo, Señor, perdóname, voy a hacer cosas que no convienen, pero está dura la cosa. La ansiedad nos va a llevar a la incredulidad. Por eso miren lo que dice el versículo 11. Esforcémonos pues por entrar en ese reposo, para que nadie caiga al seguir aquel ejemplo de desobediencia. Hermano, esfuérzate por entrar a ese reposo. No te salgas de ese reposo que es Cristo. No dejes que el estrés y la ansiedad y la desesperación y la angustia te dominen. Záfate de eso en el nombre de Jesucristo y ven a Él para tener paz, tranquilidad, gozo delante de su presencia. Amén, hermano. Oiga, hermano, pero muchas veces no son afanes, son cosas reales. A veces la vida presenta circunstancias y retos reales, no creados en la mente. Cierto, es cierto lo que acabas de decir. Hay cosas que no son en la mente, hay muchas que son en la mente, pero hay cosas que no son en la mente, son reales, ahí están. Versículo 15 y 16. Bueno, desde el 14 es hermoso. Por lo tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, aferrémonos a la fe que profesamos, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Hermano, nuestro sumo sacerdote se llama Cristo Jesús. Él atravesó los cielos y está sentado a la diestra del Padre y puede interceder por nosotros, y de hecho lo hace. Pero hay algo maravilloso en nuestro sumo sacerdote, ¿sabe cuál? Que ha sido tentado en todo conforme nosotros. Tú has sentido angustia, Jesús sintió angustia.
Tú has sentido tristeza, Jesús sintió tristeza. Tú has sentido que el mundo se te viene encima, Jesús se le vino el mundo encima. Pero todo sin pecado, hermano. Pero Él puede entender. A ver, hermano, Jesús puede entender que estoy nervioso. El Señor puede entender que estoy cansado. El Señor puede entender, hermano, y no estoy hablando de un Jesús que te entiende tus debilidades de pecado. No estoy hablando de debilidades de pecado. Estoy hablando, hermano, que somos seres que sentimos que si nos llega una mala noticia nos duele, nos espanta, nos pone a qué pensar. Todo eso es cierto. El sumo sacerdote Cristo Jesús también lo sintió. Aquella noche que iba a ser entregado, hermano, fue y dijo al Padre: Señor, ¿qué crees? Que creo que siempre no. Si es posible que esto se haga de otra manera. Él sabía que no había otra manera, dijo, pero si no hay otra manera, sea hecha tu voluntad y no la mía. Ahí está el ejemplo. Pero de que se sintió lo que tú y yo hemos sentido, lo ha sentido. Por eso es el gran sumo sacerdote que puede compadecerse de nosotros. Pero miren lo que dice el versículo 16, que es al final el que quiero llegar. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir la misericordia y encontrar la gracia que nos ayuden oportunamente. El escritor de Hebreos concluye que, hermano, en lugar de estresarte, en lugar de desesperarte, en lugar de angustiarte, vayamos al trono de la gracia, pero que nos acerquemos confiadamente. Y la palabra confiadamente, hermano, es muy bonita porque significa acércate públicamente. Y la idea es la siguiente. La idea es que, es una idea, es una figura. Es muy bueno, las palabras griegas luego usan figuras. Públicamente significa que tú conoces a alguien muy importante. Tú conoces a alguien de mucho poder en una plaza pública, por ejemplo. Hay mucha gente, la gente está ahí, pero tú lo conoces y tú sabes que si te acercas a él, él te va a escuchar y de hecho te va a dar lo que tú le estás pidiendo. Es tal tu confianza y tu conocimiento de él que sabes que él te conoce, que no te importa hacer el posible ridículo de que la persona diga, ¿y tú quién eres? O que lo mande con un secretario ahí que diga, atiéndame No, es que tú, sí, yo creo que te conozco, pero no me acuerdo mucho de ti. Cuando alguien no está muy seguro de que le vayan a hacer caso, en ocasiones mejor busca una cita privada. Tal vez presentar, oiga, soy Jorge González, un día lo conocí. A ver, pregunto. No, dice que no lo conoce, por lo menos nomás el ridículo con la secretaria. Pero hacer un ridículo en una plaza pública, correr a decir, hey, ¿te acuerdas? Oye, y el otro, ni te conozco. Dice la Escritura, acércate a Dios. Como si Él está en público y hay mucha gente, pero te conoce. Te conoce y tú lo conoces. Diga, ¿qué pasó, hijo? ¿Qué quiere? Le voy a contar una de Aarón ahorita que está aquí Aarón. Mira, estaba terminando un culto en el anterior ministerio que tuve, terminando un culto, ya estoy despidiendo a todos, y vendían pambazos al final del culto. Aarón tenía unos 5 años, yo creo. Y les daban clase a los niños en la parte de atrás. Y había una puertita a un lado del local. Y entonces él venía en la fila. Yo estoy, hermanos, pues gloria a Dios, pues nos estamos viendo, vamos a orar para despedirnos. Y el niño se sale de la fila. Se sube hasta la plataforma arriba y se me acerca. Y me dice, papá, dame un pambazo. Eso es acercarse públicamente. Es mi papá. ¿Me entiendes? Y ya dije, la mamá de este niño, y ya mi esposa allá atrás toda, ya se fue y todo. Eso se llama acercarse públicamente, porque él sabe que lo van a escuchar. Dice Dios, acércate, pero acércate confiadamente, porque te voy a escuchar. ¿O no lo crees? Es que no sé.
Ahí está. Ahora dice algo, hermano, maravilloso, y con esto termino. Acércate confiadamente al trono de la gracia para recibir la misericordia y encontrar la gracia que nos ayude oportunamente. ¿Qué pensarías tú de un vecino? A lo mejor si existe ese vecino, o a lo mejor eres tú ese vecino. ¿Qué pensarías de un vecino que cada rato te toca la puerta? Vecino, ¿no tendrá una escalera que me preste? Sí, vecino, tómela. Vecino, ¿no tendrá unas pinzas que me preste? Sí. Vecino, disculpe, un desarmador. Ya tú dices, le voy a dar la caja de herramienta, ya está. Y luego ya le está con el otro vecino pidiendo, oiga, ¿no me presta su carro? Y la esposa, oiga, no me regala. ¿Qué pensaría de ese tipo de personas? ¿Le caen bien? ¿Las ve usted bien o las ve mal? ¿Son unos qué? Dígalo. A mí que ni está, es ficticio. ¿Es un qué? Encajoso. Es un encajoso. Ok. Porque a todo mundo le pide favores. Ya que se compre su escalera. Ya que se compre sus pinzas. Ya que se compre sus desarmadores. No que todo pide. Ah, bueno. Hermano, yo soy ese hombre. Así le hago con Dios. Soy un pediche. Puros favores le pido a Dios. Porque la palabra gracia significa favor. ¿Y qué cree? No le caigo gordo. A usted sí, pero al Señor no le caigo gordo. Porque también están los que necesitan un desarmador, pero el vecino tiene un desarmador, pero con un cuchillo. Su esposa le dice, ve con el vecino, creo que él tiene. Porque lo contrario a pedir un favor se llama orgullo. Hermano, hace ratos platicando con los hermanos llegamos a una conclusión. Solamente aquellos que saben que necesitan los favores de Dios pueden acercarse confiadamente al trono de la gracia. Hermanos, vivir en el reposo de Dios es vivir en su gracia. Saber que Dios te echa la mano en todo. En todo. Dios siempre, yo sé que a muchos de ustedes eso también les pasa. A mí yo me doy cuenta de algo, hermano. Dios siempre me echa la mano. Aunque estén pasando cosas complicadas, Dios siempre me echa la mano. Me estaba acordando que el día que chocamos acá por el TEC de Monterrey y que se deshizo la camioneta en la que íbamos, o bueno, se deshizo, pero quedó como que ya inservible, pues. Hasta un té amargo y tenía los 5 minutos, hermano. Un té amargo. Un amado pastor llegó como en 5 minutos con un termo. Me dijo, pastor, le digo, ¿qué pasó? Tómate esto. Y le digo, sí. Está bien amargo, sí, para el susto. 5 minutos ya tenía un té amargo aquí, hermano. Hasta uno que ni chocó, ni pasó nada, empezó a decir, deme tantito. Y tomó, y le digo, ¿usted venía? Porque una moto se estrelló atrás. Le digo, ¿usted venía en la moto? No. Pero también me espanté, dice. Hasta mi té amargo se lo tomó él, hermano. Porque Dios cuida ¿de qué? De nosotros. Siempre Dios nos echa la mano. Somos personas, hermano, donde Dios siempre está haciendo favores. Eso se llama gracia.
¿Por qué, hermano? Porque ahora, si yo creo poder, si yo creo tener la capacidad, entonces no necesitamos la gracia de Dios. Muchos creyentes creen que son salvos por gracia y está bien, pero no se dan cuenta que necesitan el favor de Dios todos los días, a cada instante. Hermano, yo quiero orar por ti y orar juntos, que seamos una generación que veamos la gracia de Dios en todo lo que nos pasa, la gracia de Dios en todo lo que nos pasa. Que veamos y digamos, hermano, es más, que cuando entremos a un negocio, ese negocio empiece a vender más, porque llegamos nosotros que andamos derramando gracia para todos lados. Pero para eso, hermano, se necesita uno declarar incompetente. Para uno se declarar que no la hago, que no sé, que no puedo, que no tengo la capacidad, que soy incapaz. Hermano, porque aquellos, a ver, ¿a quiénes son los que más se les hacen favores? A la gente que no tiene influencias, a la gente que no tiene capacidad, a la gente que no tiene dinero, a la gente que no sabe hablar, a la gente que no trabaja, o sea, a esa gente que está haciendo los favores. Yo soy eso. Delante de Dios. No estoy diciendo delante de los hombres, delante de Dios. Pero nuestro orgullo se levanta. Soy algo. Yo pude. Yo puedo. Se acabó la gracia. La gracia solamente está para los débiles, incapaces e imperfectos. Y dice la palabra del Señor. Y escucha, hermano. Y entonces encontrarás el reposo de Dios, que es Cristo Jesús. Póngase sobre sus pies, hermano. Grábese esto final. Lo contrario a la gracia se llama afanes. Lo contrario a la gracia se llama afanes. No es una enfermedad, el estrés no es una enfermedad. El estrés es la consecuencia de no conocer la gracia de Dios. El estrés es la consecuencia de no confiar en Dios. Todo cristiano verdadero, todo discípulo del Señor debe vivir en paz. Debe vivir tranquilo, confiando que aunque se viene a veces el mundo encima, Dios me dará la salida. Siempre me dará la salida. Hermano, a mí me han pasado un montón de cosas que podría platicar. ¿Se me ha descompuesto el carro en carretera? Sí. Sí. Ya saliendo de Poza Rica, venimos por la autopista, ¡pah!, se descompone el carro. También, a todos nos ha pasado. Pero vienen unos que se acercan unas personas. Escuche, se descompuso, sí, creo que se rompió una banda, híjole. Qué bueno que se descompuso a esta hora. La gracia de Dios. Qué bueno que se descompuso a esta hora. Más tarde, está peligroso. Le digo, voy a hablar al seguro. Aquí no hay señal. Ven, sí, dígame. Hablo de mi seguro, sí, ¿a dónde está? Qué raro si aquí no hay señal. Hermano, a mí me echan la mano un chorro. A ti también. Nada más que a veces no nos damos cuenta. Gerardo me llevó a la línea allá en Tijuana. Gerardo ya que es bien inquieto, le gusta andar. Vamos, y órale pues. Nos fuimos el último día. 2 días o 3 días antes él pasó con Andy. Ya nosotros andamos visitando a los hermanos. ¿Cómo te fue, Gerardo? Bien. ¿Cuánto tardaste en pasar? Como 2 horas. Colón de gente para pasar. Digo, ¿en serio? Híjole. Sí, como 500, 600 personas pasando. Híjole. Pero al otro día volví a pasar. ¿Ahora cómo te fue? No, ya me fue mejor. 1:30. En el sol ahí parado. Y bueno. El lunes llegamos. Pues ya ni modo. A ver cómo nos va. Llegamos el lunes. 40 personas. Dice, Gerardo, te voy a traer cada que pase. Órale.
Hermanos, acostumbrémonos a vivir del favor de Dios.